Palabras Más, con Álvaro García. Santiago Gamboa, bienvenido a Palabras Más. Muchas gracias, Álvaro. Un placer tenerte aquí, Santiago, de vuelta para conversar sobre literatura y otros temas. Y pretexto, publicación de una nueva novela. Efectivamente. Volver al Oscuro Valle. ¿Cuál es la historia de esta novela? Bueno, esta es una novela que tiene varias historias dentro de sí. Se habla de varios personajes. Básicamente son 4 personajes centrales. 2 de ellos son personajes que vienen de mi novela anterior, Plegarias Nocturnas. Un personaje al que yo llamo el cónsul y una mujer que se llama Juana. También hay una personaje nueva que es una poetisa caleña, una joven poetisa caleña cuya infancia y adolescencia fue muy difícil y ella cuenta su vida, y entonces una de las historias es la vida de ella, y la vida de ella se ve como en espejo con la vida de uno de los poetas más grandes de la historia de la literatura, que es Arthur Rimbaud. ¿Por qué? Pues porque la vida de Rimbaud me sirve para mostrar una serie de efectos en la propia vida de los otros personajes, y sirve para darle como un orden a todo lo que les está sucediendo. Esos personajes están en Europa, en una Europa como apocalíptica, atravesada por la crisis económica, por las crisis de los refugiados, por la inmigración, Lo que vemos atacada hoy por el terrorismo. Es decir, es la Europa real. Y entonces la gente que se fue hace 20 años, 25 años hacia Europa, buscando un mejor futuro allá, ahora se está devolviendo, ahora está regresando a sus países. Hace 11 años yo publiqué una novela que se llama El síndrome de Ulises, donde hablaba de las inmigraciones hacia esos paraísos, hacia esos países en donde se iba a resolver la vida, hacia esas civilizaciones extraordinarias que nos iban, digamos, a dar un ejemplo, porque las considerábamos como nuestro futuro. Y ahora, mirando Europa, nos estamos dando cuenta que el futuro de ellos somos nosotros. O sea, nosotros estamos viendo ahora en Europa lo que pasaba en nuestros países hace 20 años. Estamos viendo gente ametrallada en las calles, estamos viendo aeropuertos con bombazos que saltan, y entonces hay muchísima gente que se está devolviendo, que se está yendo. Hay como una migración contraria de regreso. Entonces, mis personajes están ahí observando todo eso, observando como ese apocalipsis, y ellos también deciden regresar, pero por un motivo muy diferente, y ahí es cuando viene como un poco la historia de novela negra que a mí siempre me gusta poner en mis libros. Ellos regresan a hacer una venganza, a cumplir una venganza. Me adelanto un poco además a la historia de Colombia, y entonces ellos regresan a una Colombia pacificada, a una Colombia en donde el paradigma del perdón es la nueva imagen de la respetabilidad, donde la gente quiere ser buena, y se llama algo así como la República de la Bondad. Pero es una República de la Bondad en la que de todas maneras en las esquinas sigue habiendo como cosas oscuras, sigue habiendo como cosas, como presagios difíciles. Y bueno, pues un poco a través de esas historias los personajes van viviendo cosas, se van acercando. Otra vez los viajes en tu trabajo. Pero la última vez que nos vimos, tú estabas justo en el proceso de regresar a Colombia, después de haber vivido 30 años. 30 años por fuera. ¿Cómo ha sido en tu caso, ahora que hablamos de la novela y de esa gente que se reúne y que por diferentes circunstancias, en este caso, regresan al país? En tu caso particular, ¿cómo ha sido ese regreso? ¿Cómo sentiste que cambió el país, que cambiaron las ciudades a las que llegaste o por las que pasaste? ¿Y cómo cambiaste tú mismo? Bueno, pues a ver, para mí fue... los motivos por los que vine pues eran motivos, digamos, familiares. El padre de mi esposa, que estaba muy enfermo y ahora murió, lamentablemente. Pero yo cuando estaba en Europa, en los últimos años, yo siempre veía como todo ese movimiento de gente regresando. Unos regresando, los que habían llegado a Europa en los años 80 y 90, y otros yéndose hacia el norte. Inclusive los italianos, los españoles. Cuando uno va ahora a un restaurante en Oslo o en Londres, todos los meseros son españoles, son italianos, son portugueses. Entonces yo veía como ese fenómeno de gente que se va, que se viene, pero yo me sentía siempre como aparte de eso. Yo estaba como en otra historia.
Y de repente, por esta cuestión familiar, me vi también como metido en la corriente de los que volvían. Y entonces observé con mucha curiosidad todo lo que pasaba a mi alrededor. Llegué a Colombia el año pasado muy contento de vivir todo este momento, todo este periodo, digamos, de la historia del país, que yo creo que es uno de los más interesantes y de los más, digamos, contradictorios, y también el vaivén de la realidad colombiana que cambia permanentemente, pues dejarme como mecer por ese vaivén y vivir de cerca todo este proceso. Eso para mí ha sido como la gran, digamos, la gran ventaja de estar acá estos meses. Bueno, llevo 1 año y pico ya. Haber podido mirar de cerca, tomarle el pulso. De todas maneras no es lo mismo verlo de lejos, tomarle como el pulso a todo lo que está pasando en Colombia en este momento, que yo creo que es algo muy interesante. ¿Y la vida en Cali? La vida en Cali muy sabrosa, porque es un modo de volver para mí, pero de volver y seguir, porque es como seguir el viaje volviendo, porque yo no volví al lugar del que me fui, que era Bogotá. Obviamente pues ya, yo me fui, yo tenía 19 años, cuando me fui la primera, pues volví infinidad de veces a Colombia, pero volver a vivir acá, aprender otra vez cómo ser colombiano en Colombia, porque yo era el colombiano en todas partes, porque vivía en Francia, en Italia, viví en España. Aquí ya no soy el colombiano, aquí ya soy un colombiano más, entonces hay que aprender a ser colombiano y eso no es fácil. Santiago, ¿cuál es tu idea, ahora que estamos hablando de este asunto de los viajes, de las idas y vueltas a las ciudades, a los países, de la pertenencia a una nación, de sentirse o no sentirse, o sentirse más o menos ciudadano de un país o perteneciente a una cultura, y más hoy en este mundo de redes sociales donde el internet como que ha borrado muchas fronteras? Pues fíjate que cuando yo vivía en Colombia, yo no tenía una noción muy precisa, por ejemplo, de qué era ser latinoamericano, y eso en cambio cuando fui a vivir a Europa me pareció como una identidad muchísimo más fuerte. Ser colombiano, sí, está bien, ser colombiano, pues soy colombiano. Pero la verdadera identidad para mí es más bien el haber descubierto que soy latinoamericano. Y eso lo descubrí de una forma muy, muy sencilla. Cuando yo llegué a la Universidad de Madrid, yo nunca había estado, por ejemplo, en Argentina. Y un día, mis compañeros españoles, en esa época, Madrid en España vivían solo españoles y unos pocos estudiantes latinoamericanos. Y un día unos compañeros españoles vinieron a decirme: Santiago, en filología francesa hay un argentino. Y ellos consideraban que esa información era importante para mí. Y yo también. Y ahí fue cuando empecé a sentir, y dije, bueno, a ver, vamos a. Yo nunca en mi vida había visto un argentino. Y dije, bueno, vamos a ver a este argentino, a ver cómo es. Y cuando lo saludé, yo sentí que él y yo teníamos algo en común muy fuerte que nos diferenciaba de todos los demás. Y lentamente comprendí que eso es ser latinoamericano, es tener con otros países que forman una cultura, que usamos un mismo idioma de un modo distinto, pero es el mismo, tener la noción, por ejemplo, la sospecha al menos, de que tenemos un pasado común, de que tenemos un presente cercano y probablemente un destino común también, ¿no? Eso para mí fue el gran descubrimiento en los primeros años en Europa, y eso me dio a mí como una identidad muchísimo más fuerte que la sencilla identidad de ser colombiano. Ser colombiano para mí pues no requiere de ningún tipo de reflexión, porque pues sencillamente soy colombiano. Es lo que yo soy en el momento en que cada mañana en que abro los ojos es algo que está ahí y que no necesita que yo lo piense. En cambio, la pertenencia a una cultura y a una identidad latinoamericana sí creo yo que es lo más importante. Y a medida que uno se va alejando, aparecen otras identidades. Cuando yo me fui a vivir a París, ahora del lado mío, porque era como si hubiera una raya en el suelo, ahora del lado mío también estaban los españoles, porque ahí lo pertinente era el idioma. Y después cuando me fui a vivir a la India y cuando viajé por China, en el lado mío también estaban los franceses, porque éramos un poco los occidentales versus los orientales. Es decir, en el fondo la identidad es un problema de distancia. Entre uno más lejos se va, su identidad se hace mayor, ¿no? Qué interesante eso. Y estaba pensando, mientras que me hacías este relato, en algo que aparece de alguna forma en la literatura, pero también en la música y en la cultura popular, y es en ese deseo que tiene la gente de
volver a su terruño a terminar su existencia. ¿Tú piensas que eso tiene algún sentido? Bueno, eso parece ser eso parece ser como una especie de actitud mamífera. Los elefantes también lo hacen. Pero hay una pregunta, posiblemente es una pregunta literaria, pero hay una pregunta muy interesante que es, ¿podemos volver realmente a alguna parte? ¿Cuál es el sentido y a dónde podemos volver? Porque claro, yo me fui de Bogotá a los 19 años, ahora llega un señor de 50, que no tiene absolutamente nada que ver con ese muchacho que se fue de acá, a una ciudad que es completamente diferente. La ciudad de la que yo me fui era una Bogotá fría, en la que todo el mundo estaba como ofendido. Todavía no había todo ese fenómeno migratorio que llenó a Bogotá de alegría y de la gente que vino de otras ciudades, ¿no? Y de otras regiones del país. Entonces, la pregunta es esa, es decir, ¿existe realmente un lugar al que uno puede volver? Y hay todavía inclusive una respuesta literaria, que a mí me parece muy bella y que está en el centro de mi novela, y es buscaré un lugar para poder volver a él. Es decir, como si se desplazara el punto de partida. Qué bueno, y eso es lo que además en mi libro, ese es el itinerario de la vida de Rimbaud, el poeta, y es un poco lo que mis personajes persiguen, es decir, es encontrar un lugar para poder volver a él. ¿Tú ya tienes ese lugar? Lo que pasa es que, en el caso mío, mi punto de regreso, que debía ser Bogotá, tampoco lo fue. Porque, pues, como te digo, Bogotá es una ciudad muy distinta y yo soy otro. Entonces yo creo que sí, yo he encontrado ya cuál es el lugar al que yo debo volver. Pero ese lugar está también en la literatura. O sea, la respuesta es literaria. La literatura lleva 25 siglos preguntándose por esto. El primer regreso famoso es el regreso de Ulises a Ítaca. Y a partir de ahí, pues hay todos los regresos que tú quieras en la literatura. Y yo creo que es en la literatura en donde realmente uno sí puede cumplir el sueño del regreso. Cuando uno está afuera, digamos, como que puede tener una agudización de los sentidos con respecto a su propio país o a su propia ciudad. Uno empieza a descubrir cosas interesantes, a ver cosas que no había visto antes, y eso para un escritor probablemente represente una herramienta valiosa para poder escribir. Pero quisiera saber, por ejemplo, tú que has estado afuera y has estudiado y has tratado de entender todo lo que pasa con este fenómeno del desarraigo, del ir y del volver, el tema de la imagen de Colombia en el exterior, como a partir de las campañas que se producen en nuestro propio país sobre cómo queremos que nos vean. Entonces uno oye diferentes eslogans, y recientemente lo de Colombia, magia salvaje, con una película muy bonita, acompañada de un libro de fotografías espectaculares. Eso es una forma de ver el país. La otra es Colombia realismo mágico, que también era como otra forma de proponer lo que los visitantes podían encontrar entre nosotros. Y la otra, no sé, el riesgo es que te quieras quedar, que está un poco más atrás. ¿Tú cómo ves ese tipo de campañas, de eslogans? ¿Corresponden, no corresponden? No, Colombia es un país que le gusta mucho a la gente. Y yo creo que me lo dicen sinceramente, los europeos que vienen acá, o en fin, la gente de otros países. Yo creo que la campaña de marketing más extraordinaria que hubo en Colombia fue el proceso de paz. Fue una campaña que nos puso de moda en todo el mundo. Por primera vez, cuando yo llegaba a cualquier país, la gente me recibía con una sonrisa. Colombia era como el lugar en el que se estaba haciendo un proyecto que iba como hacia la luz, ¿no? Y entonces éramos el país de moda. Después, pues, después del plebiscito, todo eso se vino abajo estrepitosamente, lo que no quiere decir que no se vaya a hacer también, de todas maneras, pero que se interrumpió esa especie como de ascenso en el que Colombia estaba ya prácticamente siendo casi ejemplo para una cantidad de países del mundo. Yo estaba en Europa en ese momento
Y a mí los amigos en Italia, puesto que yo además estoy inscrito en Italia y tuve que ir a Roma a votar, en Italia todos mis amigos me felicitaban por Colombia, por lo que iba a pasar en Colombia, por lo que había estado pasando, por la decisión que se mostraba con ese proyecto. Y sin embargo después pues tocó otra vez como un poquito agachar la cabeza y decir no, salir un poco por la puerta trasera, porque la gente dijo, pero pues, están locos, es un país de esquizofrénicos. Insisto, eso es recuperable, porque de todas maneras eso va a suceder. Pero fue una lástima haber como roto ese momentum, ¿no? Yo creo que habría sido una cosa, en fin, igual eso va a llegar. Pero... ¿Qué impresión te dio ese resultado del plebiscito que sorprendió a todo el mundo? Esa forma en que se dio la votación, la diferencia entre el sí y el no, las consecuencias que tuvo. No, para mí fue un golpe terrible, pero terrible. Es decir, yo al día siguiente, además que curiosamente las cosas del destino, al día siguiente recibí la nacionalidad italiana, el día 3 de octubre. Y yo estaba en una tristeza pero infinita, o sea, yo no podía creer, no quería que nadie me viera, me sentía como si hubiera tenido una pelea, me sentía herido, me sentía como triste, me sentía como si hubiera tenido una pelea horrible de pareja, de esas cosas que queda uno como desarmado, como tirado por el suelo, así me sentía yo. Bueno, hoy con la calma que da la distancia, pienso que fue mejor, es decir, si la cosa era ganar por 50.000 votos, prefiero hoy que haya ganado el no por 50.000 votos a que hubiera ganado el sí por 50.000 votos. Creo que hubiera sido muchísimo más conflictivo una victoria del sí por 50.000 votos. Bueno, considero que las cosas se están haciendo de forma correcta. Me da muchísima rabia las campañas basadas en las mentiras. Me da muchísima rabia el engaño de las iglesias cristianas a una parte de su feligresía, porque eso no tiene nada de espiritual ni de espiritualidad. Yo respeto las creencias de la gente, pero esto me parece que fue una especie de chantaje. Y bueno, pues descubrimos una hendidura profunda en la sociedad que antes, cuando era, digamos, la guerrilla allá y nosotros acá, sabíamos que existía, pero no sabíamos que era tan profunda, ¿no? Pero lo que más me entristeció es pensar que de cada 10 colombianos, solamente 2 están a favor de la paz, 2 están en contra de la paz, no, del acuerdo de paz. 2 están a favor, 2 en contra y 6 les es indiferente todo esto, que son los que no votaron. Ese me parece el dato posiblemente más triste de todos. Hablabas ahora, cuando comenzábamos esta charla, del país que se describe en la novela, que es un país donde está, digamos, ahí, frente a todos, un ambiente nuevo, un ambiente de perdón. ¿Cómo entiendes tú, digamos, esa visión de perdonar cuando nos estás describiendo esa sensación y esas dudas y esas frustraciones que te produce el análisis numérico de cómo transcurrió la votación? Esa Colombia del posconflicto, donde probablemente irán a regresar muchas personas, donde internamente los desplazados también irán a configurar otros movimientos y donde el perdón juega un papel importantísimo. No, yo creo que todo eso terminará por imponerse. A mí, por ejemplo, uno de los datos más extraordinarios es el de Bojayá y el voto en Bojayá, que es un voto superior al 90%. Es decir, es como si ellos nos estuvieran mostrando su perdón. Y de algún modo yo creo que por allá esa es la actitud que después va a tener que irrigarse en todo el país. Esa es la actitud que yo creo que tiene que estar como en la columna vertebral. Y en eso yo estoy de acuerdo con el modo en que está enfocando el gobierno las cosas, es decir, poner a las víctimas en el centro. Son ellas las que nos van a enseñar a nosotros cómo es que el país se debe pacificar, ¿no? Y esa es una gran enseñanza, yo creo. Para mí es lo más importante. La clase política tendrá que escuchar esa voz, porque
como decía mi colega y amigo Mario Mendoza en un video que se hizo viral, dice, porque si la guerrilla, el ejército y el gobierno se pusieron de acuerdo y nosotros no, el problema no son ellos, el problema somos nosotros. Santiago, volviendo otra vez al tema de Europa y el proceso de paz, quisiera conocer tu visión o tu sensación sobre la visita del presidente Santos a Inglaterra. Lo que vimos en imágenes, en fotografía del encuentro con la reina, del encuentro con la realeza inglesa, pero también, digamos, en otro nivel, el componente político que hay allí. ¿Cómo lo analizas? Pues fíjate que te debo confesar que como he estado estos días dedicado a hacer prensa, ayer, antes de ayer, a hacer prensa para el libro de manera casi que ininterrumpida desde las 7 de la mañana, no he tenido como oportunidad de mirar las imágenes, ni estoy muy informado sobre lo que ha pasado allá. He oído que es algo excepcional, que no es algo que digamos, la realeza británica, la reina y la misma, es decir, es un tipo de viaje que, según he oído, no es muy frecuente y por lo tanto pues constituiría un cierto honor el haber tenido esa invitación. Y ese es un honor que obviamente responde pues, a toda la situación que se está viviendo acá, al premio Nobel que el presidente Santos recibió, digamos, en nombre de las víctimas y en nombre de la población colombiana. Yo pienso que es un reconocimiento a todo eso, pero tampoco tengo muchos elementos de análisis, Álvaro. El tema de las migraciones, tú lo mencionabas ahora, de cómo está Europa y todo eso. Ve uno que la problemática de las migraciones atraviesa las discusiones en todo el mundo. Claro. En América Latina, sí, en los Estados Unidos, las elecciones que se avecinan, en África, en Asia, en el Medio Oriente. ¿Qué es lo que tú ves que hay detrás de esa dinámica tan poderosa y tan compleja de gente yendo de un lado para otro? Pues es una cosa muy visible. Yo creo que son como los últimos estertores de un mundo que está resquebrajado y estamos todavía como padeciendo las consecuencias del siglo XX, del colonialismo del siglo XX en el caso de África y de algunas regiones de Asia, en el caso de las guerras de Medio Oriente, que tienen que ver todas, por supuesto, con las divisiones territoriales que se hicieron pues, con mapas y con militares colonialistas separando países, haciendo fronteras en ángulo recto y cosas absurdas, y separando comunidades culturales, separando, para extraer el gran proyecto del colonialismo europeo del siglo XIX y XX era extraer riquezas de esos países a cambio, digamos, por lo menos en el caso de Francia, a cambio de ilustrar, de llevar la ilustración y la educación. Hoy, entonces, las personas que fueron educadas a la fuerza por Inglaterra, por Francia, inclusive por Portugal, están volviendo de África para irrumpir violentamente en esos países, porque sus países de origen quedaron empobrecidos, y no solo empobrecidos, sino además con una pobreza mucho más grave todavía que la material, que es como con una pobreza humana, es decir, con una falta de educación, con una falta de instituciones. Son países, son democracias, muchos de esos países, pero eso es una pura ficción, o sea, no tienen instituciones claras, no tienen mecanismos políticos que funcionen y que sean válidos, y entonces es una gran pobreza en ese sentido. Son países que viven una profunda tragedia y luego rápidamente se vuelven también pasto de dictadores y de personas, típica reacción postcolonial, o sea, yo quiero tomar el lugar digamos, del colonizador. Esa es un poco la psicología de esa versión triste del postcolonialismo en África. Y eso provoca guerras, las guerras provocan inmigraciones, pero además esos esquemas no son esquemas productivos y muchísimo menos democráticos, por lo tanto genera una pobreza terrible. Y esos son los balseros africanos que llegan por las noches y desembarcan en playas vacías en mitad de la noche cuando no se ahogan, y llegan una cantidad de niños, a mí eso me parece de una crueldad. Llegan una cantidad de niños pues, sin los padres, de 6 años, 7 años, y yo me imagino a esos padres poniendo a los niños en esos barcos, como diciendo, bueno, váyase,
y viva una vida mejor que la que yo le puedo dar aquí. Es decir, son cosas humanamente insoportables, ¿no? Y al mismo tiempo, la respuesta violenta de otros, porque el Estado Islámico no salió de la nada. Eso también tiene un origen, y tiene un origen también en el colonialismo europeo en esa región, en la búsqueda del petróleo, en la explotación de los recursos. Entonces, pues, los aeropuertos estallando, la gente ametrallada por las calles. Es decir, a mí me parece terrible todo lo que está pasando. Y todas estas migraciones, pues, son un poco el resultado de algo que es inherente al ser humano. O sea, es que desde hace 30.000 años el hombre es un inmigrante, porque toda la humanidad que hay sobre el planeta Tierra proviene de Etiopía, del Homo sapiens. Estamos hablando de hace 30.000 años, o sea que en el fondo el hombre siempre ha hecho eso, emigrar para buscar un lugar mejor. Y nos podemos ir todavía más allá. Hace poco Fernando Savater, filósofo extraordinario, dijo, el primer país extranjero al que llegamos es el país en que nacemos. O sea, al nacer llegamos a un país extranjero. De modo que la vida se transforma como en la metáfora de una larga migración hasta que volvemos a regresar con la muerte a ese lugar donde estábamos antes de haber nacido. Santiago, para terminar esta conversación interesantísima sobre la novela Volver al Oscuro Valle, si hay personas o jóvenes que nos están viendo y están pensando en el tema de viajar, en el tema de las ciudades, en el tema de tener una experiencia distinta a través de visitar o de vivir o de compartir otras culturas, ¿tú qué les dirías? Pues precisamente que hoy que es tan fácil y que hoy que es tan, digamos, tan barato en términos totales y globales, moverse por el mundo, pues que lo hagan, que salgan a conocer el mundo. El mundo está lleno de cosas maravillosas, de cosas diferentes. La vida es muy breve como para quedarse en la misma ventana. Hay que ir a ver otras esquinas del mundo y conocer otras culturas y perderse lejísimos y comer cosas extrañas y oler cosas diferentes. A mí me parece, hace ya unos años, le oí a un escritor maravilloso norteamericano, Paul Theroux, un consejo a los jóvenes, pero a los jóvenes que querían ser escritor, pero yo creo que esto vale para cualquiera. El tipo muy sencillamente les dijo, mira, mi consejo es el siguiente, lee muchos libros y lárgate de tu casa. O sea, vete a conocer el mundo, vete a viajar, vete a perderte como en la multitud, en otros lugares, ve a África. El mundo entero hoy los jóvenes, cuando yo estaba en la India, los jóvenes van a Asia con una tranquilidad, los muchachos, yo recuerdo muchachos colombianos de 19 años que atravesaban la India en bicicleta. Las generaciones nuevas tienen la obligación de conocer el mundo, ellos van a ser probablemente mejores ciudadanos de Colombia que nosotros, porque van a ser más cosmopolitas, porque van a conocer mejor las otras culturas. Y conocer un país y una cultura nueva es como leer un libro, es como tener un doctorado casi. Yo creo que esas personas van a construir un país mejor del que nosotros les estamos dejando. Santiago, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Como siempre, fue un placer. Siempre es una buena noticia saber que estás publicando una nueva obra, en este caso, Volver al Oscuro Valle, porque eres no solamente uno de los mejores escritores colombianos, sino de Hispanoamérica. Muchísimas gracias, Álvaro, y hasta muy pronto. Palabras más con Álvaro García.